Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Catalina y en este video te quiero comentar cómo fue mi despertar espiritual, el momento más caótico de toda mi existencia, pero también lo que le dio un giro de 180 grados a mi vida. Y pues desde ese momento todo cambió. Yo tuve mi despertar espiritual en el 2020. Todos sabemos qué sucedió en ese año. Y para ponerle un poquito de contexto, les voy a comentar un poco por qué fue el año más caótico de mi vida, donde todo se derrumbó. Yo ya les había dicho que yo estudié medicina, pero nunca había ejercido, ya que no era mi primera opción. Mi primera opción siempre fue turismo, en segundo psicología clínica y en tercer lugar la medicina. Sin embargo, pues decidí estudiar medicina, ya que desde muy temprana edad yo me di cuenta que vivo en un país en el que las oportunidades son escasas o nulas si es que tú no tienes palancas, si tú no tienes dinero. Además de que yo me inclinaba mucho por el servicio y para ayudar a las personas. Esos fueron prácticamente lo que me inclinó a estudiar esta carrera de medicina. El servicio y tener una carrera que me permita trabajar o que me permita obtener un trabajo de manera más fácil o incluso trabajar por mi cuenta. Bien, entonces en el 2020 yo tenía planificado y ya todo estaba estructurado para que yo me fuera a estudiar mi preparación para poder realizar mi especialidad médica en España, en un curso que se llama el MIR. Era algo que yo siempre he querido, no irme a estudiar, sino viajar, porque eso era lo que yo quería. Entonces mi plan A era ir a estudiar y enfocarme, centrarme, según yo decía, ok, ya tengo que madurar y tengo que hacer mi vida. Y el plan B era, si no aprobaba o si no mismo me llamaba la atención, pues, no sé, conseguir un trabajo, poder viajar, conocer Europa. A mí siempre me han llamado mucho la atención los extranjeros y yo sé que mi vida está no en el Ecuador, sino lejos del Ecuador. Es algo que lo tengo claro y soy consciente desde los 5 años. Bueno, ese era el plan. Todo estaba fluyendo de la mejor manera hasta que ese año sucedió. Ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces todo se truncó. Prácticamente yo no sabía si es que primerito iba a sobrevivir, ¿no? Porque me podía contagiar. Luego, si es que podía continuar con ese plan de estudios, porque otra alternativa era que yo siguiera online, cosa que no quería porque yo quería tener esa experiencia de irme al extranjero. Y pues no sabíamos tampoco hasta cuándo iba a durar. Entonces es como que yo me quedé atrapada en mi ciudad con prácticamente ningún plan. Poco a poco, de acuerdo a las circunstancias y cómo se fueron dando las cosas, yo me fui dando cuenta que era una persona muy empática. Yo sabía, porque cuando estaba en el hospital haciendo mis prácticas, yo me hacía muy amiga de los pacientes y los tomaba como si fueran parte de mi vida, ¿no es cierto? Pero ese año de que todas las emociones estuvieron alborotadas y a mí me comenzó a afectar demasiado el hecho de que exista tanto dolor, tanta muerte en el mundo, y también coincidió con que pues mucha gente venezolana, ¿no es cierto?, por sus problemas en su país comenzaron a migrar a los países vecinos, uno de ellos mi país. Entonces mi ciudad estaba llena también de gente venezolana que no tenía un techo, que no tenía qué comer, y a mí se me desgarraba el alma el hecho de ver a esas personas, de ver a niños que eran sumamente delgados y no había manera de ayudarles porque igual acá el trabajo estaba como que escaso y así. Aparte de eso, yo tengo mucha empatía con los animales.
Entonces el dolor de los animales es algo que a mí me afecta demasiado. Y ver que no solo habían personas en la calle, sino también animalitos en circunstancias muy difíciles, sin tener que comer, me afectaba demasiado. Y todo eso hizo que yo cayera en un estado de depresión profunda. Aparte de que ahí también descubrí que yo vivía en un estado de ansiedad, como una vida muy estresada, ya les he de contar poco a poco. Entonces esa mezcla de ansiedad y de depresión y que no tenía ninguna oportunidad hizo que mi mundo se cayera a pedazos. Y comencé a cuestionarme absolutamente todo. No entendía por qué la vida me estaba llevando a ese punto, por qué yo era la única persona que sufría tanto por cosas que al resto no les afectaba como me afectaba a mí. Y yo escuchaba consejos de que, pero así es la vida, pero no puedes hacer nada, pero tranquila. Y yo decía, es que no puedo, simplemente no puedo. Me dolía tanto que yo me cansé, en realidad no sabía qué hacer, hasta que, por circunstancias de la vida, y también por la influencia de algunas personas que, yo soy consciente de que nada sucede si uno no lo permite, ¿verdad? Pero comencé a consumir esta plantita de acá. Y la comencé a consumir porque gente que la consumía, pues, me decía que eso ayudaba con la ansiedad, que eso era de ciertos modos utilizado como medicinal. Entonces yo decidí hacerlo. Sí lo había probado, lo probé 2 veces. Una vez había fumado y otra lo había ingerido en un chocolatito. Pero yo lo hice antes por curiosidad, nada más. Sin embargo, pues, comencé a consumir, comencé a salir en esas fechas con ciertas personas, ¿no? Algunas amigas de esa época. Y la verdad es que sí me ayudó, porque me transportaba a un mundo completamente distinto. De que aquí en mi cabeza estaba la ansiedad de qué es lo que va a pasar, pero una ansiedad que me llevaba siempre a lo negativo, porque yo tenía también depresión. Entonces yo consumía eso y mi mundo cambiaba completamente, me relajaba, me daba paz, me ponía feliz y muchos otros efectos, ¿no? Sin embargo, comencé, creo también que poco a poco a abusar de esta sustancia, que esta es conocida como una medicina ancestral y de hecho ayuda muchísimo el componente que tiene, pero siempre y cuando lo utilicemos con responsabilidad y no lo hagamos como un fin para un medio recreativo o para que nos saque de algún estado por la dependencia que puede ocasionar. Entonces, un día, cansada de absolutamente todo, en el mismo 2020, luego de unos meses, yo me senté en esta habitación y recuerdo clarito que era una noche en la que yo me dije a mí misma, tengo que hacer algo. Y dije, Dios, si es verdad que tú existes, explícame por qué estoy viviendo esto. Yo sentía que no me merecía vivir algo tan doloroso porque yo nunca había hecho ningún daño intencionado a alguien. No comprendía. Me comencé a cuestionar toda mi vida y decía, nada tiene sentido para mí. Si es que yo no acepto estar en este mundo viviendo lo que estoy viviendo, que no tiene ningún sentido, ni nada en realidad,
porque ya les he de contar poco a poco cómo fue mi vida antes y todo lo que yo me había cuestionado antes de. Yo solo le pedí una cosa a Dios. O me hacía entender o me mostraba la realidad de la vida y por qué yo estaba viviendo eso, o que me lleve, porque yo ya no quería más seguir en este mundo, pero a la vez no tenía el valor para ponerle fin. Y ese día recuerdo que lloré muchísimo porque toqué fondo y en realidad ya no existía ninguna salvación para mí, absolutamente nada. Había perdido amistades por lo que estaba viviendo, todo mi mundo, de que todo lo que estaba construido, todas las personas que conocía poco a poco se fueron derrumbando, se fueron yendo. Creo que también por el mismo estado en el que yo caí, no sé, tal vez, y hasta se puede decir que yo misma los alejé, pero ahora entiendo de que todo fue parte de. Desde ese día en el que yo le dije adiós, comenzaron a aparecer estas sincronicidades en redes sociales, con personas que conocía o que me decían: mira esta película, mira este documental, este video en YouTube. En esta plataforma y en redes sociales había gente haciendo lives, me acuerdo en Instagram. Y gracias a una persona yo di con esta página donde comenzaban a hablar del despertar espiritual. Y gracias a eso fui comprendiendo todas las dudas que yo tenía. Gente que aparecía diciendo que antes de tu despertar espiritual posiblemente vivas lo más caótico de tu vida, que fue exactamente lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió. Y yo dije, sí, todo esto me está pasando. Gente que hablaba de leyes espirituales, gente que hablaba de muchísimas cosas relacionadas a la espiritualidad. Entonces ahí yo comencé a comprender que ese dolor fue necesario para que gracias a eso yo tuviera mi despertar espiritual y pudiera abrir mis ojos a una nueva realidad. Y fue como que Dios me escuchó. Me escuchó en el sentido de que me abrió los ojos a esta realidad, a la realidad de la vida, a la realidad espiritual. Y esto poco a poco le fue dando todo el sentido y toda la lógica a mi vida. Es increíble cómo el universo comienza a hablarte, comienza a mandarte sincronicidades una vez que tú estás despierto. Pero ¿qué sucede? Cuando tú despiertas, y en mi caso, si es que tú lo haces con un dolor profundo, en un estado de depresión, de ansiedad, quiere decir que estás vibrando bajo. Entonces, claro que sí, el universo comienza a mandarte señales y todo, pero recuerda que tú estás vibrando bajo, por ende, vas a toparte con todo lo que esté vibrando similar a ti. Incluso en la espiritualidad. Yo pensaba que todo en la espiritualidad vibraba positivo, que todos los que despertaban era gente buena, era gente que quería seguir este camino, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no, de que la gente despierta y comienza como que antes nosotros estamos regidos por nuestro ego. Sí, por nuestro ego y en modo de piloto automático, pero cuando despertamos, nuestra conciencia también seguimos teniendo ego, pero ahora se ha transformado en un ego espiritual. Y es precisamente de eso lo que quiero conversarles en los siguientes videos y cómo podemos hacer para nosotros ir poco a poco sanando y que ya no estemos dominados por ese ego. En este caso, el ego espiritual es mucho peor que el ego cuando estamos dormidos, porque ya en el ego espiritual creemos que ya estamos en un mundo en el que debemos estar o que ya sabemos todo, y no, para nada. Entonces,
poco a poco fui dando con personas, me fui dando cuenta todo esto de que el tarot es verdad, de que la vida extraterrestre es verdad. De hecho, en el 2020 yo tuve una experiencia que hasta ahora la catalogo como la mejor experiencia de mi vida en un UFO camping. Yo siempre creí que había vida fuera de este planeta, y al presentarse esa oportunidad que estaba de la mano, que estaba ligada con esto de la espiritualidad, va a tener su propio video donde les voy a comentar absolutamente todo cómo fue mi experiencia. Y yo ahí dije, wow, todo esto está conectado. El universo comienza a mandarte señales, comienza a querer comunicarse contigo mediante, como les mencioné, videos, canciones, personas así random que te topas en la calle. Y en mi caso, yo sentía una conexión tan profunda porque dije, Dios me escuchó. Dios me escuchó ese día que yo aquí me desmoroné y que ya no tenía otra oportunidad, y ahora me está mandando todo esto. Entonces, ya se pueden imaginar el estado de euforia en el que yo estaba. Y bueno, también esto de la numerología es verdad, de que comienzas a ver sincronicidades numéricas, números repetidos, como por ejemplo 1111, 444, o números espejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1221, o números similares, 1212. Todo comienza a sincronizarse con tu nueva realidad. Entonces yo encontré una página en internet que se llama Numerología Angelical. Que ojo, no te quiero decir con esto que esa página es verdadera, que sigas esa página porque ahí está. No, para nada. El universo busca la manera de comunicarse contigo, y en mi caso lo hizo de esa manera porque yo comencé a creer en esto, y esa página pues me iba hablando mediante las sincronicidades numéricas que yo iba recibiendo. Entonces, por ejemplo, un mensaje, unos números que decía, por ejemplo, no sé, piensa positivo, ten paz, todo va a estar bien. Cuando yo me sentía ansiosa, veía de que en el reloj 12 y 12. Y me metí en esa página, ¿qué significa 12-12? Y justo leía ese mensaje y era como que, sí, es que ahorita estoy con ansiedad. Relájate, todo va a estar bien, y así sucesivamente. Sin embargo, pues este problemita de la plantita que les comenté que comencé a consumir, sentí que llegué a un punto en el que ya no dependía de mí, que ya no le podía controlar. Entonces, yo salía de mi casa a veces para consumir esta plantita con ciertas personas, y cuando regresé sucedió de que me había contagiado. Y cuando yo desperté, yo decía, no, a mí ya no me va a pasar nada, yo ya soy una persona espiritual. Toma, contagiada. Y contagié a todos aquí en mi casa, excepto a mi hermano. Y eso me hizo dar cuenta de que sí, tuve mi despertar espiritual, todo eso es verdad, Dios me mostró la realidad, pero ahora me toca a mí hacer el trabajo. Yo tengo que convertirme en esa persona espiritual, yo tengo que sanar, yo tengo que vibrar positivo, tengo que conocerme a mí misma. Y recuerdo que ahí tuve otra recaída cuando pues contagié. Y hubo una noche en específico que nuevamente volví a caer y nuevamente dije, esto es un engaño o yo estoy loca. Y ahí recibí, me acuerdo clarito el mensaje, vi la hora y era 18:18. Y me metí a esa página y decía como que no te preocupes, todo va a estar bien, como que tu salud y la de los tuyos será restaurada, algo así. Bueno, no es específicamente eso porque ya no me acuerdo muy bien, pero tenía relación con eso. Y era justo por lo que yo había recaído, porque yo tenía miedo de morirme y sobre todo de perder alguno de mis familiares por mi culpa, por creerme un ser espiritual y por creerme que ya porque desperté tenía todo en control. Y sí, bueno, poco a poco fui sanando,
Poco a poco fui aprendiendo hasta que pues hoy en día tengo la dicha de gozar de una paz interior. Ya no tengo depresión, la ansiedad también ha disminuido muchísimo, casi ya no tengo, sí hay momentos en los cuales sí tengo un poco de ansiedad. También he trabajado mucho con mi empatía, he comprendido pues que estoy en un mundo en el que existe dolor, en el que existe sufrimiento, y también gracias a mi despertar espiritual pude comprender de que ese dolor es sumamente necesario. Porque dentro de ese dolor, dentro de todo lo negativo, hay algo positivo. Y eso es lo que te da la fuerza y lo que te saca y lo que te hace trabajar en ti mismo para tener una vida positiva, para tener una vida con paz. Y aquí va esta metáfora, ¿no? De que dentro de lo negativo hay positivo y dentro de lo positivo hay negativo, como el yin y el yang. Y pues sí, mi gente, eso ha sido lo que me ha nacido comentarles. En el siguiente video quiero comentarles un poquito más y quiero darle contexto a lo que fue mi vida antes y cómo es mi vida ahora, después de haber tenido mi despertar espiritual y de haberme dado cuenta de que yo tengo que trabajar en mí, porque el despertar espiritual es solo el inicio y una oportunidad para tu nueva vida. Pero depende de ti trabajar, sanar, y lo vamos a lograr. Nos vemos en un próximo video. Que estén todos muy bien.